No estás tarde para construir. Y tampoco estás tarde para capacitarte. Caminando de la mano de Jehová, conocerás un reino establecido. Y conocerás el pacto de Jehová Dios para tu vida. Edificando y accionando acaba de comenzar. Buenos días, familia, y muchas bendiciones. Otro lunes que el Señor nos da la oportunidad de estar juntamente con ustedes como cada lunes, que aquí estamos en vivo en su podcast Edificando y Accionando. Aquí estamos ya a unos días en esta área de los hispanos. Usted sabe, estamos mayormente los niños esperando ese día que vienen esos regalos y todo eso. Es una tradición, es una costumbre que a través de los años ha ido pasando. Ya estamos ya a unos días de que eso ocurra.
Pero mientras eso ocurre, aquí estamos hoy en un lunes de bendición y les damos la bienvenida y las gracias a cada uno de ustedes por la bendición que siempre nos da de estar sintonizado. Hay gente que antes de nosotros empezar en vivo siempre están conectados con nosotros. Le agradecemos esa bendición porque para mí realmente lo es. Y si usted ya está en línea, o está acabando de entrar, le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pero si es tan amable, como siempre digo, si puede compartir esta transmisión para que juntamente a nosotros y al equipo que Dios ha levantado para empezar su reino y ser partícipes de ser competentes a este ministerio del nuevo pacto que Dios ha dado sobre nuestras vidas. Si usted puede compartir esta transmisión en vivo para que sea de bendición juntamente con un equipo que estamos trabajando mano a mano para que la expansión del reino sea manifestada, pero sobre todas las cosas que Cristo sea revelado para que la voluntad de Dios y la verdad de Dios en el Mesías sea conocida y cumplida en nuestras vidas. Así que si es tan amable, que comparta esta transmisión, y saludo a mi amado apóstol Ricky Alvira en esta hora, a su amada esposa, su familia, todo el equipo ministerial de la iglesia Un Cántico Nuevo, a esa amada iglesia que siempre dice presente. Si estamos de celebración, como siempre, celebrando la gloria del que vive y reina. De eso vamos a hablar un poco ya mismo cuando entremos al estudio, de lo que es la celebración de Cristo, cómo tenemos que romper a la mentalidad terrenal, muriendo a las cosas terrenales que están en nuestra mente, porque hay muchas cosas terrenales en nuestra mente que, mire, una tradición y una costumbre puede ser buena, pero cuando tú le das un poder que no es el que debe tener, ahí es que se convierte en un peligro. Entonces de eso vamos a hablar ya mismo, pero aquí estamos en la iglesia Un Cántico Nuevo, en el 235 North Broad Street en Candice Point, New Jersey. Aquí estamos todos los martes y los viernes con nuestro apóstol Ricky Alvira y su equipo ministerial, la iglesia Un Cántico Nuevo, y los domingos a las 10 de la mañana, celebrando al que vive y reina para siempre con una palabra de vida y de bendición, y sobre todo, algo muy interesante, si usted llega a este lugar, llegue con expectativas grandes, llegue con convicciones grandes. La mentalidad nuestra es que cada persona que llega a este lugar es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios y por consiguiente nosotros honramos su asistencia por el hecho de que entendemos que como usted es un diseño de Dios, tuvo a bien llegar a este lugar para conocer de ese diseño y que el propósito de Dios pueda ser conocido en su vida, y de esa forma nosotros como amigos del Señor, como ministros competentes al nuevo pacto, poder juntamente con usted caminar en este maravilloso evangelio de la gracia. Así que mi amado, espero que estés ready para lo que vamos. Estamos listos prácticamente para entrar de lleno, continuando con esta poderosa carta de los Colosenses. Hemos recibido un feedback bien hermoso sobre la transición que hemos estado dando, cómo hay gente que se me ha acercado en cómo ha podido ver cosas, por ejemplo, de Epafras, cómo realmente, qué tipo de líder era él, y cómo hay liderazgo que captó ese primer mensaje, primer estudio, cuando comencé la carta a los Colosenses, que dije, muchos que quieren ser como Pablo, pero son pocos los que conocen a Epafras. Cuando tú conoces a Epafras y ves lo que Pablo estaba diciendo de él, obviamente este hombre tenía que estar caminando la voluntad de Dios, expresando el reino y caminando en el propósito y en el diseño que Dios estableció sobre su vida. Así que de igual forma, nosotros creemos que esta mañana hay gente que nos está viendo y nos va a ver más adelante, que también entiende que tiene diseño, que tiene un propósito y que está en esta mañana o más adelante está conectado a una palabra de reino que lo llevará al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de la voluntad de Dios, y por consiguiente esto nos ayudará
a que existan buenos frutos y nosotros entonces poder estar fructificando en toda buena obra. Amén. Bueno, familia, espero que estén listos. Vamos a volver nuevamente. Vamos a la carta de los Colosenses. Vamos a estar considerando específicamente el verso número 15 en adelante, porque mire lo que vamos a hacer esta mañana. Yo entiendo claramente que cuando llega este mes, usualmente usted ve en las redes un movimiento y en algunos lugares, algunas congregaciones, ven movimientos en donde explica mucho lo que es el día de la Navidad y las celebraciones de ese día, las implicaciones que tiene el 25 de diciembre antes de que Cristo viniese a la tierra. Estoy seguro que ha escuchado de esos estudios por quizás mucho tiempo o cada diciembre. Específicamente se escucha mucho de esos estudios y hay unas verdades que tienen que ver con la historia, hay unas verdades que tienen que ver con connotaciones de los imperios, de las creencias que tenían esos imperios, los cultos a sus dioses, en fin, todo lo que involucra el concepto de lo que tiene que ver con el 25 de diciembre. Ahora, si analizamos, mi amado, 25 de diciembre, ¿qué es? Una fecha, es un número. La Biblia establece que aún los días fueron puestos por Dios. Algo interesante es que celebrar una fecha no es lo mismo que celebrar una esencia. Celebrar una fecha, entendiendo por base de tradición, de costumbre, de cultura, una fecha en donde no es que conmemoramos, sino una fiesta que dentro de la cultura y la tradición, pues muchos celebran para ellos el supuesto nacimiento de Cristo. De hecho, Navidad viene de una palabra, un origen que tiene que ver, está vinculado con nacimiento. Pero la realidad, mi amado, es que entendemos que el Señor no nace el 25 de diciembre. En la era, por así decirlo, común, Roma hace un movimiento a esta fecha porque realmente ya el cristianismo entra como una base fuerte dentro de las bases constituidas por el emperador y hace un cambio de nombres a la fecha, a la celebración, que ya Roma de cierta forma la tenía por el hecho de que los griegos, ellos habían ciertos ciudadanos romanos que habían adquirido cierta información, cierta base a estas creencias que Grecia viene adquiriéndola prácticamente desde su comienzo como tal. Pero en base con Roma, pues el griego tenía diferentes tipos de pensamiento y uno de ellos era parte de la forma en cómo se celebraba eso con otros nombres. Esto es el detalle, que los nombres fueron cambiando, la fecha siguió siendo la misma, entonces la fecha, la fecha se cristianiza, para que nos entendamos, y la pusieron ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha levantado una gran discusión a través de los tiempos con un pensamiento terrenal. ¿Cuál es ese pensamiento terrenal? ¿Cuál es esa mentalidad terrenal? Bueno, eso ha venido a causar ciertas discrepancias, porque cuando se van al origen, que si Tamuz, que si el árbol de Tamuz, que si qué ocurrió en otra dispensación, que si una rama comienza a crecer a través de las diferentes connotaciones que se le dan a la historia de ese día, pues entonces entra este debate a lo que es el mundo o el cuerpo de Cristo, si se puede celebrar o no la Navidad. Mi amado, usted en la fecha tradicionalmente y por costumbre, entienda que está celebrando una fecha. Y usted dice, las fechas no se celebran porque Dios
las constituyó y Dios es el dueño de todo, y tampoco hay problema con que usted tenga ese pensamiento y lo haga de esa forma. Pero en el tiempo cronológico que vivimos, en este tiempo las cosas tienen un nombre. Ese nombre le dan un orden. Así que el nombre es un día, las fechas son fechas también. Y en ese orden natural que estamos aclarando un poco algunos puntos, tenemos que entender la diferencia de celebración de una fecha a la celebración de una esencia. Nosotros celebramos la esencia de Cristo. Nuestra Navidad no es un nacimiento. Nuestra Navidad como tal es la base de saber que Él mora en nosotros a través del sello del Espíritu por la fe que nosotros tuvimos en Él. La Biblia establece: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la celebración de una fecha en términos de tradición y de costumbre no debe ser usted celebrar el nacimiento de alguien que se sabe que no nació ese día. Pero si usted ese día, como cualquier otro día, quiere comer, quiere jugar su domino, quiere hacer esto y quiere hacer lo demás, como mismo lo hace un 25 de diciembre, un 23 de diciembre, un 7 de febrero, la fecha que sea, mi amado, de igual forma usted en costumbre y en tradición está operando. Ahora, que la esencia sea que cuando morimos a lo terrenal, entendamos lo que las escrituras dicen, no de la Navidad. Mira qué detalle, qué canto de debate hay con la Navidad. Y vuelvo y te repito, eso es fecha. Hablemos de esencia, que es lo que el Señor nos ha llamado a transmitir. La esencia, pero para eso tenemos que morir al pensamiento terrenal. Morir al pensamiento terrenal. El pensamiento terrenal debate algo que se sabe. ¿Para qué tú vas a debatir algo que ya se sabe? Para entrar en controversia o para entrar en otros términos que nada tienen que ver con edificación, que nada tiene que ver con perfección a los santos, sino que tiene que ver con bases de enriquecer conocimiento. Pero entremos a lo que vinimos dentro de esta introducción y veamos lo que Pablo habla de la esencia de quién celebramos, no en una fecha, sino en nuestras vidas en todo tiempo. Porque para celebrar eso necesitamos conocer cuál es la causa de la celebración, a quién estamos celebrando, por qué lo estamos celebrando. Y para esto necesitamos conocer, mire esto, muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿quién es Cristo para nosotros? Le hacemos la pregunta a otra persona: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? Y cada cual contesta de acuerdo al pensamiento que tenga. El otro contesta de acuerdo a lo que conoce del Señor. Cada cual te va a decir algo. Pero qué cosa más interesante que es lo que vamos a ver hoy, cuando vemos quién es Cristo en Dios. Cuando podemos entender cuál es ese propósito o esa razón por la cual Cristo es tan importante dentro del diseño que Dios estableció, que de hecho cuando sale esa primera profecía en el capítulo 3 de Génesis, que está hablando de una genética, de un ADN, de una simiente que vendría, está prácticamente hablando del diseño de un ser principal, del mensaje principal, de la idea central de lo que de cómo Dios iba a restaurar todas las cosas. Entonces, solamente esto es motivo de celebración, saber que dentro del error que comete el hombre, había establecido un diseño que también Dios entonces tendría la capacidad de poder establecer un orden que pudiera entregarle nuevamente a la humanidad el diseño que Dios establece sobre el hombre, pero el hombre pierde, que es lo que pasa con Adán.
Esto más adelante se manifiesta, se consuma, lo hemos hablado muchas veces, pero mira lo que dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo número 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. En griego lo hablamos en un estudio hace un tiempo atrás, el prototokos, o sea, es el primer engendrado. Entonces, para Dios, el ungido es el primer ser creado, el primer ser engendrado, porque es el primogénito de toda creación. Entonces, la celebración nuestra está en que cuando morimos al pensamiento terrenal, entendemos que nuestra base de poder vivir sanamente, saludablemente, progresivamente en Dios es que entendamos que Él se reveló. ¿Por qué? Porque la Biblia establece claramente que Dios es un Dios invisible. Mire esto, para el primer siglo, la teología pagana y la historia pagana, cuando va a hablar de los primeros cristianos, ¿tú sabes cómo los consideraban? Los consideraban como unos ateos. Mira, ¿por qué los consideraban ateos? Decían, porque estos llamados cristianos tienen un Dios invisible. Miren, para el pagano, ellos conocían Dios o dioses a través de figuras, de forma de algo visible, algo que pudieran ver, venerar, adorar, lo que usted quiera llamar. Ellos asociaban que Dios o que los dioses tenían visibilidad. Y entonces a la iglesia del primer siglo se le llama una iglesia prácticamente atea para el pagano, para el filósofo. ¿Por qué? Porque no tiene un Dios visible. Sin embargo, lo que ellos no entienden, porque la Biblia establece que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Y como Dios es espíritu, entonces en la libertad de ese espíritu, Dios tomó a bien materializar su diseño, y materializando su diseño, Él manifiesta que aquel que es el primogénito de toda creación, el primer engendrado, entonces haga visible a ese Dios invisible. En esa connotación, nosotros muriendo al pensamiento terrenal de que a través de una figura o de una fecha o de una época o de una temporada, todo lo que está medido en base cronológica me habla de un orden natural en el cual vivimos el planeta Tierra. Conocerlo, hay que hacerlo. Es importante, es parte de nuestro razonamiento, de nuestra estabilidad en esta tierra. Ahora, manifestar la celebración de ese Dios invisible que se hizo visible en nosotros, ya son otros 20 pesos, como dice el puertorriqueño. Ya son otros asuntos, porque esos asuntos no están medidos a un tiempo, sino que sobrepasa los tiempos. No están medidos a una tradición, no están medidos por una costumbre. Sobrepasa las tradiciones, sobrepasa las costumbres, tal y como lo registran las escrituras. Entonces, cuando morimos al pensamiento terrenal, no buscamos tener fe en algo por la forma visible que yo pueda tener. La forma visible es una parte, es un nivel considerado en la teología, es un nivel de la fe, pero es una fe visible. La fe visible que Tomás recalcó. Tomás dijo,
Yo voy a creer, no dijo yo no voy a creer. Yo voy a creer cuando yo toque. O sea, hay una fe, pero la fe va a tener acción cuando yo vea lo que pienso creer. Ok, ese es un nivel. Pero la fe de la cual opera el Señor, esa fe sobrenatural que camina como don para edificar en la plenitud de Dios, esa fe lo que hace es que nos permite entender la convicción de quién está revelado en nosotros. Entonces nosotros no limitamos a Dios, no limitamos la verdad de Dios revelada, que es el Hijo, a tiempo ni a espacio. No, porque el Dios que enseña las Escrituras sobrepasa el espacio, sobrepasa el tiempo, sobrepasa la materia. Así se presenta él desde el principio. Pero ese que se presenta de esa forma es el que nosotros debemos entender, conocer. Y vale la redundancia hacerse la pregunta, ¿cómo es conocido? Que es lo que estamos desarrollando estos lunes a través de la carta de los Colosenses. ¿Cómo entonces sigue siendo conocido? Porque ahora el que va a ser conocido es el Dios invisible que se hizo visible. Entonces, para que esto es posible, para que esto sea posible, necesito entender las bases de que el Dios que estamos hablando es espíritu, pero que en su voluntad decirse, materializarse y tomar forma de hombre, es decir, tomar un cuerpo. Y tomando ese cuerpo, interesante es el momento en que cuando Pablo lo presenta, dice que la formación de poder celebrar quién es Cristo en Dios y nosotros conocer la dimensión del Hijo, la dimensión del primogénito, por qué hay una exaltación tan grande al primer engendrado, es entender lo siguiente, es que en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí viene el primer regalo navideño. Entender que ese Dios que se hace visible hace algo. Dentro de lo que hace, dice que lo que Él hace, hablo ahora de Dios, lo que Dios hace es que a través del regalo del Hijo, el Hijo abre una apertura de bendición, y en esa apertura de bendición y en esa apertura de dones, porque el don es un regalo y el regalo manifiesta el carácter de quien regala. Repito esto, el don es un regalo y el regalo, entre otras cosas, manifiesta el carácter de quien regala. Por eso es que Dios dio a su Hijo al mundo y también le dio dones a los hombres. ¿Por qué? Porque esos son los regalos que el Eterno diseñó a través de la revelación del Hijo cuando se materializa en la tierra. Así que en estas Navidades, en enero, en febrero, en todos los meses del año, tenemos una acción para celebrar. ¿Y cuál es? Llevando el fruto de la esencia de ese Dios invisible que se hizo visible en nosotros. Y que para Dios revelarlo a nosotros, lo primero que dice de Cristo es, aparte de decir que es el primogénito, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y te dice, y te especifica, en los cielos. Y te continúa diciendo, y la tierra. O sea, que aún el orden angelical, el orden antes de la rebelión, aún en la rebelión, todo, oído esto, todos esos seres antes de ser creados, hubo una creación antes de ellos. Por eso, cuando usted analiza las Escrituras, realmente en una forma sabia hablando, los apóstoles están dando el regalo de Dios a través de las explicaciones que ellos presentan en iluminación de quién es Cristo. Cada vez que usted y yo podemos ver cómo
lo espiritual se va formando en nosotros, es porque hay algo que está muriendo, o sea, hay algo que está terminando. De igual forma, la semilla, la gente le encanta ver el fruto, pero la gente no le gusta ver el proceso. El proceso del fruto es que antes de que sea árbol, la semilla se pone fea porque tiene que morir primero. Entonces, la muerte a la semilla produce el desarrollo de las raíces juntamente ¿con qué? Con la evolución y la transformación que está saliendo de esa semilla. Y lo que está siendo evolucionado, lo que está creciendo, está siendo transformado. Y en esa transformación está saliendo un fruto. Y el que coma del fruto de la raíz del diseño de Dios, dice la Escritura, que entonces va a disfrutar del fruto del alimento del reino, el cual a Dios le plació sentarnos en su mesa para poder juntamente con él celebrar la victoria que el Hijo entregó como el primer engendrado, como el principio de toda creación, por el cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, si a ti te preguntaran, ¿y por qué tú celebras hoy? Yo celebro hoy, mañana, ayer, en enero, en febrero, aquel que se hizo visible y que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y no solamente eso, te especifica, todo es todo. Los que están en los cielos, los que están en la tierra. Mi amado, usted no ha visto cómo la iglesia le ha dado un poder a las tinieblas que no tiene. Mi amado, el enemigo no tiene el poder para crear. Yo quiero que usted entienda esto. Entonces, cada vez que la iglesia identifica algo como del mundo, identifica algo como que eso es del enemigo, estás dándole un poder a algo que real no lo tiene, porque el enemigo no tiene la capacidad de crear. El enemigo tiene la capacidad de distorsionar lo creado. Por eso siempre he dicho, cuando usted vea algo falso, y más si lo ve que hay mucha falsedad, entienda que la razón por la cual hay falsedad es porque eso es el contexto fuera de la verdad. Nada es falsificado si no existe lo verdadero primero. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros debemos ir analizando, ya que estamos a unos días, a una semana, no de celebrar Navidad nada más, de celebrar la fecha el 25 de diciembre, sino de celebrar lo que en muchas de las culturas es que se acabe el año, que viene un nuevo año. Una gente le llama un nuevo comienzo y todo lo demás. Bien, si va a ser una resolución, como le llaman, pues que sea que la solución de nuestra vida no está en una fecha, está en una decisión. Y que en esa decisión no hay que esperar un día, se puede hacer ahora. Pero que dentro de los días que por la tradición y por la costumbre se hacen, pero con entendimiento de la esencia, sin sacarse de contexto, nosotros podemos tener el entendimiento de qué Dios está realmente haciendo. Porque si en Él fueron creadas, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Creación tiene que ver con Dios. Creación tiene que ver con Dios. Sacado de contexto la creación, y hay formaciones de hombres terrenales, hay muchísimas. Por eso hay que morir a lo terrenal. Porque cuando te hablo morir a lo terrenal, lo que te estoy trayendo es el sistema
que la corriente del siglo vive. Realmente la palabra siglo en Romanos capítulo 12, verso 2, habla más allá de un tiempo. Habla de lo que los habitantes de ese tiempo están haciendo en la tierra. De eso es que habla el contexto específico del griego cuando dice siglo. Entonces, para este tiempo tenemos que ver, visualizar, analizar. Estamos a fin de año, como decimos. Entonces, ¿qué de ese que tiene no solamente participación en la creación, sino que su participación es la palabra revelada, manifestada, ese verbo que da sentido a lo que es creado, mientras el Espíritu estaba, por así decirlo, esperando la palabra que fuese revelada para materializar y formar un orden a través del hombre en la tierra? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ese plan, esa voluntad es la que está encerrada en el misterio que fue desatado a través de Cristo. Entonces, Pablo en esta carta a los Colosenses nuevamente está hablando de esa preeminencia que le he mencionado mucho en estos lunes. ¿Por qué? Porque es lo que recalca Pablo en esta carta, ante lo que hablamos el episodio pasado, ante el gnosticismo, ante las otras corrientes de filosofía que les mostré, que vieron cuando les mostré ciertos pensamientos filosóficos, cuán parecidos estaban al mensaje de lo que tenía que ver con la gracia. ¿Por qué? Porque acuérdese lo siguiente, ¿por qué tenemos que morir a lo terrenal, mi amado? Porque si no lo hacemos, seguimos pensando que la iglesia va a ser perseguida cuando sea quemada los edificios, o cuando esas cosas ocurran. No, eso es parte de. Pero la persecución de la iglesia, en la Biblia establece que el enemigo la cambió. Él dejó de utilizar un imperio como tal a 100% para perseguir, sino que lo hizo el enemigo. Luego de que lo hace con un gobierno, también lo introduce dentro de las congregaciones, introduce lo que hablamos la semana pasada, ese tipo de corrientes. Pero por eso cuando morimos a lo terrenal, entonces no solamente nace, mire esto, no solamente nace lo espiritual, sino que entendemos para qué fuimos creados por ese Dios que es espíritu. Entendemos quién es el Hijo en el Padre, que fue quien diseñó la voluntad en la cual el Hijo estaba sometido. Porque continúa diciendo el apóstol Pablo que en Cristo existe todo, pero mira esto, Él existe en otras palabras, con anterioridad a todo, y todo en Él subsiste. En otras palabras, tiene consistencia. Cuando Cristo es el fundamento, hay consistencia independientemente de lo que ocurra y lo que los tiempos vayan trayendo. Mire esto, el verso 17 del primer capítulo de Colosenses me trae una explicación muy profunda al por qué cuando morimos a lo terrenal, cosas como estas son las que se iluminan en nosotros. Usted sabe lo que es entender que Él existe con anterioridad a todo. Existe con anterioridad a todo, que es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad, que atacan en comentarios y en todo, cada vez que queremos mostrar a través de la palabra la verdad revelada de que Él existe con anterioridad de todo. Lo que pasa es que la existencia que están buscando es la existencia de cuerpo. Y usted tiene que entender lo siguiente, y apúntate esto. Tienes que entender que formación es revelación de lo ya creado. Y
si formación es la revelación de lo ya creado, usted entonces entienda que en Génesis 1 hay creación y en Génesis 2 hay formación. De hecho, Génesis 2 dice, este es el principio de los orígenes, o este es el origen de los orígenes. ¿De cuáles? De los que en ese principio están siendo manifiestos, formados, materializados. Pero usted tiene que entender que lo materializado en el capítulo 2, varón y hembras en separación cuando sale del costado. Pero en el 1 hay un ser que se le conoce como un ser andrógeno como tal. Entonces, esto que te explico, que tiene una profundidad enorme, eso lo que te está hablando el primer capítulo es el diseño del creador, cómo está creando. Pero formulando y materializando está su origen en el capítulo 2. Y para el tiempo que vivimos necesitamos establecer la diferencia de estas bases. ¿Por qué? Porque precisamente por la formulación de pensamientos en los hombres se levantaron patrones de conductas bajo tradición, bajo costumbres. Por eso hay debates como lo que existen para el acontecimiento del 25 de diciembre y todo eso. Porque se pone un enfoque a lo cronológico y se desenfocan de lo eterno. Lo eterno es el propósito de la razón por la cual fuimos trasladados de un mundo de tinieblas a la luz. En ese traslado debe haber un entendimiento de que muriendo las cosas terrenales empieza a nacer en nosotros, a desarrollarse en nosotros, a crecer en nosotros la revelación del Cristo que está plasmado no solamente en las Escrituras, sino que está revelado en nuestras vidas. Porque si Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia, o sea, en Él todas las cosas sobreviven, viven. Porque no hay otra base y otro fundamento mayor a Él. Por eso yo siempre recalco, cuando se quita el orden bíblico estipulado por Dios para edificar su iglesia, lo demás sobra. Lo demás no puede ser prioridad. Lo demás puede ser añadidura a unos elementos que le puede ayudar al hombre a sentirse más cómodo, a ver mejor, para que las cosas se vean mejor, porque son parte de la excelencia de algo en un trabajo. Pero la genuina excelencia está alineada, enfocada a los puntos y a los términos de saber que todo lo que se ha edificado bajo Cristo tiene consistencia, prevalece. Continuando, Pablo dice algo poderoso. Dice, Él es también la que cabeza del cuerpo. Casi nada. Él es también la cabeza del cuerpo. Mire qué cosa interesante. Utiliza la palabra también. Porque es como Pablo diciendo, en el verso 17 te digo que en Él, que Él existe con anterioridad. Que en Él todo tiene consistencia. Que en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos y en la tierra, tanto las visibles y las invisibles, tanto los tronos, tanto las potestades, tanto los dominios, todo fue creado por Él y para Él. Y dice, además de eso, Pablo entonces añade, dice, Él es también, en otras palabras, y como si fuese poco, para morir a lo terrenal o muriendo a la terrenal, entendamos que la formación está, lo que dice el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia o de la iglesia. La cabeza del cuerpo de la iglesia, porque Él es el principio, el primogénito entre los muertos,
para que sea Él el primero en todo. Para que sea Él, o sea, Cristo, el primero en todo. Primero en todo a lo creado. Primero en todo a lo formado. Es decir, la formulación que crearon los hombres de distorsionar la fecha del Mesías es un asunto terrenal. Muriendo la terrenal, celebro ese nacimiento, esa vida y esa resurrección todo el tiempo, porque la Biblia dice que juntamente con Cristo morí y que juntamente con Cristo resucitado. Y esta implicación me lleva a tener el entendimiento de que ahora esa cabeza del cuerpo está revelando, manifestando la formación de lo que ya el Creador diseñó. My God. Sí, por eso Él es la verdad y por eso Él es la cabeza del cuerpo. Porque de la única forma que yo entiendo el pensamiento de la cabeza de ese cuerpo es muriendo a lo terrenal, para que la base espiritual donde está nuestro nuevo nacimiento sea manifiesto, sea visible y sea reproducido también. Que exista multiplicación. Que entendamos que si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, y el cuerpo, mire, camina en acorde a las instrucciones que son enviadas de la cabeza, de un pensamiento que son, entran al razonamiento y pasan por algo que se llama cerebro. Y en ese músculo y ese órgano que se llama cerebro, que está en la cabeza, pasan la base del intelecto, por ahí pasa el pensamiento, pasa las palabras. Entonces, cuando nuestras palabras, cuando nuestros pensamientos están en acorde al órgano de Cristo, entonces nosotros estamos en el diseño que Él manifestó. ¿Cuál diseño? Que el Hijo revelaría precisamente, como dice la carta a los Colosenses, revelaría por qué Él es la cabeza del cuerpo. Si el cuerpo no avanza, es porque está detenido. Si el cuerpo no avanza, no camina, es porque está detenido. Ahora, en el cuerpo físico, usted va a un doctor y el doctor quizás va a mirar una parte de su cerebro en que está en su cabeza. ¿Por qué? Porque para que el cuerpo se mueva, para que exista movimiento en el cuerpo, se necesita de una señal que sale de la cabeza. La señal que salga de la cabeza va a ser entonces activada por el cuerpo. Eso es en lo natural. Pero en Cristo, si Él es la cabeza, cuando el cuerpo no avanza, no es porque las señales no están saliendo de la cabeza. Es porque el cuerpo no está alineado a las señales que están comunicando. Es tiempo de movernos a otro nivel, a otra dimensión. Pero para que eso ocurra, tenemos que morir a lo terrenal. Porque lo terrenal despierta un sentido de avance en las cosas naturales. He ahí la aplicación de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Seguimos. Como es la cabeza del cuerpo, y te especifica que esa cabeza, estamos hablando de Cristo, y que el cuerpo es la iglesia, entonces nuestro movimiento progresivo, nuestro desarrollo, nuestra celebración eterna, no cronológicamente en una fecha. Nuestra celebración eterna está en la base de entender
que mi avance, nuestro progreso, está alineado a un diseño donde nunca va a fallar. ¿Por qué ese diseño nunca va a fallar? Porque ya la cabeza consumó el plan que se preparó para su vida en forma corporal. Eso hizo que Dios entonces entregara un poder y una autoridad que lo constituye el Señor. Y cuando Jesús estuvo hablando, mire esto, de la autoridad que nos dio, la palabra griega que se utiliza para hablar de autoridad y de potestad, se utiliza la palabra exousia. Y esa palabra griega, la implicación es que se nos entregó un poder y una autoridad legítima sin restricciones. ¡Wow! No tenemos restricciones en lo que se nos entregó. O sea, el mismo poder, la misma autoridad fue la que se entregó de acuerdo a la palabra original griega que Jesús utiliza para hablar de potestad o de autoridad, cuando dice que toda o potestad os doy o toda autoridad os doy. Ese término griego te trae un entendimiento de que muriendo a lo terrenal, tenemos la capacidad de poder operar en esa autoridad y en ese poder que ha sido delegada legítimamente. ¿Y por qué delegada legítimamente? Número uno, porque fue en diseño. Número dos, porque ese diseño no fue alterado, fue consumado. Y ese diseño que fue consumado por el Hijo, dice Pablo que eso hizo que se abrieran los cielos y que toda bendición espiritual fuera desatada sobre nosotros que somos los hijos. Entonces entendamos que debemos estar celebrando en medio de fechas, tradiciones, costumbres, que el cumplimiento de que la voluntad de Dios fue consumada en Cristo y que antes de que llegue lo que se conoce en las Escrituras como el retorno triunfal, donde juntamente con los santos reina en una tierra, en un cielo nuevo, pues entonces dentro de ese movimiento usted y yo vivimos. Yo celebro, camino en el gozo, como dice la Escritura, el gozo de la salvación. ¿Cuál es el gozo de la salvación? La revelación del Hijo en nuestras vidas, la revelación del Hijo al mundo, la revelación del Hijo cuando fueron aquellos sabios donde Herodes, mi amado, aquel hombre no conocía ni que iba a nacer alguien entre los judíos que se le llamaba rey según las profecías, que es el título o el término que está conectado a Mesías, y todo ese acontecimiento no era una fecha. Todo ese acontecimiento era la dispensación de Dios revelando a la tierra su mayor regalo. ¿Cuál? La verdad absoluta de Él, materializada en forma corporal, tal y como los profetas como Isaías hablaron de visión que vieron de ese diseño que había llegado en los tiempos de Jesús, el tiempo de consumarse, y para este tiempo existe un cuerpo, el cual Él es la cabeza, que ahora usted y yo operamos muriendo a todo lo terrenal y viviendo en esta tierra con los pies en la tierra, pero con una cabeza de reino, una cabeza, una mentalidad donde Cristo es revelado, donde Cristo es el Maestro, donde Cristo es el Salvador y donde el señorío de la voluntad de Dios que fue revelada, transmitida, enseñada y manifestada por Jesús también sea de igual forma en nuestras vidas. Así que para ir cerrando en este estudio esta mañana, tengamos entendimiento, familia, de que cuando morimos a lo terrenal, lo celestial comienza a tomar gobierno en nuestra mente. Si mi pensamiento gobierna lo celestial,
el reino de los cielos, entonces estará alineado con mi mente. Y si eso está alineado, ¿qué pensamientos usted cree que van a fluir? Los pensamientos del diseño de Dios que fueron revelados por el Hijo, tanto en la Escritura como a través de la guianza del Espíritu. Así que, familia, tengamos un entendimiento iluminado y transicionemos o sigamos transicionando de los modelos terrenales, porque esos modelos terrenales te alinean a cómo vivir a esta tierra. Y yo sigo repitiendo, aquí tenemos que tener los pies, tener el razonamiento dado por ese Dios, pero entender que el razonamiento del reino es discernido en el espíritu. Eso naturalmente no tiene razón, no se razona, por eso se discierne. La percepción que mi naturaleza pueda tener de la esencia de lo que yo celebro es cuando está conectada al diseñador del plan. La conexión al diseñador del plan, que es el Dios invisible, me hará conectarme a la versión visible de ese creador, que es Jesús. Y la forma en cómo soy dirigido a conocer esas bases que te he dicho es a través del Espíritu Santo. Así que, familia, para concluir en esta mañana y en este estudio, cuando morimos a lo terrenal, aquello que Jesús dijo en la palabra, cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, está entre vosotros, pero ahora en este tiempo, ahora ese reino, a través de ese rey, fue revelado en nosotros. Y tal y como en el principio, en la palabra Bereshit, que está la palabra Bet, que me está hablando de casa, Dios desde el principio quería habitar, no en un pesebre, quería habitar en un cuerpo, teniendo comunión con el hombre. Y en ese diseño, entonces toma forma. Y en esa formación viene a la tierra y viviendo ahora en nosotros ahora transmitimos el orden de los cielos en la tierra. Muriendo a lo terrenal, transmitimos el diseño que de los cielos, que conectó los cielos y la tierra. Y cumplimos con esa famosa oración modelos cuando le decimos al Señor que venga a la tierra lo que está en el cielo, que la voluntad del cielo se cumpla aquí en la tierra. Pues tengo buenas noticias. Esa voluntad en los tiempos de Jesús tuvo un cumplimiento y en estos tiempos tiene una revelación de ese cumplimiento, que en la gracia de Dios el Espíritu nos habla. Pero hay un llamado grande en entender la diferencia de por qué debemos morir a lo terrenal para que lo celestial, lo del reino, gobierne en nuestras vidas. Y sobre todo es que se forme, se revele y se manifieste en nosotros y a través de nosotros la forma visible de ese Dios invisible. Amén. Bueno, familia, muchas bendiciones en esta mañana. Tuvimos un estudio nuevamente dentro de la carta a los Colosenses, desarrollando la formación de cómo Pablo sigue transmitiendo a través de esta carta una bendición poderosa y poder nosotros seguir desarrollándonos en este maravilloso evangelio. Así que sin más preámbulos, nos veremos la semana que viene, el lunes que viene, en otro podcast de Edificando y Accionando. Muchas bendiciones, familia.